Vamos a hablar de una historia que en realidad son dos historias. O mejor dicho, es la misma historia, pero leída de dos maneras tan diferentes que acaban creando dos mundos distintos. Hablamos, claro, del principio de todo, de cómo el judaísmo y el cristianismo leen el Génesis, o como veremos, el Bereshit. A ver, seguro que esta frase les suena a todo el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es sin duda una de las aperturas más potentes de la literatura universal, el arranque del libro del Génesis. Pero, ¿y si esa traducción no fuera del todo exacta? ¿Y si el texto original en hebreo escondiera un matiz que lo cambia absolutamente todo? Pues de eso va esto. Hoy vamos a ver cómo dos tradiciones milenarias con el mismo texto delante acaban contándonos la historia de la creación y la caída del ser humano de formas radicalmente distintas. Venga, vamos a meternos en faena. Y todo el misterio arranca con la primerísima palabra de la Biblia. Una sola palabra y un pequeño pero fascinante puzzle gramatical que lleva siglos dando que hablar a los expertos. Fijaos, ya desde el propio título vemos por dónde van los tiros. El título hebreo, Bereshit, es simplemente la primera palabra del texto y significa algo así como «en el principio de», señala un momento muy concreto. En cambio, el título griego, Génesis, que es el que nos ha llegado, habla de origen o nacimiento. Es más temático, más general. Ya aquí hay una pista. Y aquí es donde la cosa se pone interesante a nivel gramatical. Hay una cosa en hebreo que se llama estado constructo o ijmihut. A ver, para que nos entendamos, es como si una palabra estuviera incompleta y necesitara la siguiente para tener sentido. No puede ir sola. Y claro, el gran sabio medieval Rashi se dio cuenta de que Bereshit, esa primera palabra, está precisamente en ese estado. Así que traducirla simplemente como en el principio y poner un punto, pues como que no cuadra. Entonces la pregunta es obvia. ¿En el principio de qué? Y aquí está el lío. Porque la palabra que sigue no es un sustantivo como esperaríamos, sino un verbo, creó. Si lo tradujéramos literalmente, palabra por palabra, nos quedaría una frase sin ningún sentido. En el principio de creó Dios, un auténtico galimatías. Esto nos lleva a dos maneras de entenderlo todo. La lectura tradicional, la que todos conocemos, es «en el principio creó Dios». Una frase cerrada, perfecta. La creación como un evento que ocurrió en el pasado y ya está. Pero la lectura que propone Rashi, siguiendo la gramática rajatabla, sería algo como «en el principio del crear de Dios». ¿Se nota la diferencia? Ya no es una frase completa, es el comienzo de algo más grande. La creación no es un acto pasado, sino un proceso que está en marcha. Una decisión gramatical que de repente abre dos universos teológicos completamente distintos. Las implicaciones, como se puede imaginar, son gigantescas. Pero bueno, la cosa no se queda solo en la primera palabra, ¿eh? Las diferencias van mucho más allá, están metidas en la propia estructura, en el esqueleto mismo del libro. A ver, en la tradición judía, el texto se divide en lo que llaman parshiot, que son porciones semanales. Esto está pensado para leerse en comunidad, en la sinagoga, a lo largo de un año. Es algo vivo, litúrgico. En cambio, la división que usamos normalmente, la de capítulos y versículos, es mucho más moderna. Es una invención de la Edad Media y su propósito era otro: facilitar la búsqueda de citas, el debate académico, la referencia rápida. Son dos formas muy distintas de acercarse al texto. Y esta diferencia estructural tiene consecuencias. Por ejemplo, todos recordamos cómo acaba el capítulo 1 del Génesis, ¿verdad? Con Dios terminando su obra el sexto día y viendo que todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasa? Que el momento cumbre de toda la creación, que es el descanso de Dios en el séptimo día, la bendición del sábado, ¡zas!, lo cortan y lo mandan al principio del capítulo 2. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué separar el trabajo de su descanso? Es que no tiene mucho sentido. Esta división, que es medieval, crea una especie de fricción teológica, rompe el ritmo, separa la creación de su culminación, que es la santificación del descanso. En el sistema judío de la parasha esto no pasa, claro. La historia de la creación se lee de un tirón como una idea completa y coherente, desde el primer día hasta el séptimo. Vale, ya hemos visto gramática y estructura, pero es que hay más. Las dos tradiciones también desarrollaron con el tiempo herramientas como cajas de herramientas completamente distintas para sacar el significado del texto. En el mundo judío existe algo fascinante llamado Pardes. Es un acrónimo que resume 4 niveles de lectura. Está el Peshat, que es el significado literal, lo que el texto dice sin más. Luego el Remes, la pista, el significado simbólico. Después el Derash, que conecta esa historia con otras de la Biblia. Y finalmente el Sod, el nivel secreto, el místico. La clave aquí es que no hay que elegir. Para ellos, un texto puede ser verdadero en los 4 niveles a la vez. Es una riqueza increíble. En el cristianismo, en cambio, una de las herramientas más potentes es la tipología,
¿Qué es esto? Pues a grandes rasgos consiste en leer el Antiguo Testamento buscando tipos o prefiguraciones. Es decir, personajes o eventos que funcionan como una especie de sombra o adelanto de lo que luego se cumplirá de forma plena en el Nuevo Testamento, sobre todo en la figura de Cristo. Un ejemplo clarísimo para ver la diferencia. La historia del sacrificio de Isaac. Para el judaísmo es la Akedá, la atadura, el momento cumbre que demuestra la fe inquebrantable de Abraham. El foco está en él y en su prueba. Para el cristianismo, aplicando la tipología, la historia se reinterpreta. Isaac ya no es solo Isaac, es un tipo de Cristo, el hijo amado que el Padre ofrece en sacrificio, que carga la leña para su propio holocausto, igual que Cristo cargaría con la cruz. La misma historia, dos mensajes centrales completamente distintos. Y claro, estas formas de leer el principio acaban definiendo cómo se entiende al ser humano después de la caída. Para el judaísmo, el pecado de Adán y Eva fue un error moral, sí. Introdujo la muerte, el sufrimiento, pero no corrompió la esencia humana. La gente sigue teniendo la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En cambio, para la teología cristiana, sobre todo la occidental, ese primer pecado es el pecado original. Es algo más profundo, una especie de enfermedad espiritual que se hereda. Una falla de base que hace que la salvación por uno mismo sea imposible y se necesite una intervención divina. Y ya para rematar, vamos a dar un paso atrás y a mirar el cuadro completo. Porque hasta el orden en que están colocados los libros en la Biblia de cada tradición es distinto. Y eso, aunque parezca un detalle, cambia por completo el final de la historia. El Antiguo Testamento cristiano, el que conocemos casi todos, acaba con el profeta Malaquías. Y el final es bastante potente, casi una amenaza. Termino con una advertencia que deja la historia en suspenso, creando una necesidad, una expectación por alguien que venga a solucionarlo todo. Pero ¿sabéis qué? La Biblia hebrea, el Tanaj, no termina ahí. Su último libro es 2 Crónicas. Y el final es radicalmente opuesto. No hay ninguna advertencia. Al contrario, es un llamamiento a la esperanza, una orden para que el pueblo vuelva a su tierra y reconstruya el templo. Es un final abierto, pero lleno de optimismo. Así que al final tenemos dos grandes narrativas. La cristiana está construida para mirar hacia adelante, para desembocar en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la preparación y acaba en un punto de máxima tensión. La narrativa judía, en cambio, es más cíclica. Termina mirando hacia atrás para ir hacia adelante, volver a la tierra, reconstruir, vivir según la Torá. Es un ciclo de exilio y retorno. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. Si la primera palabra se lee diferente, si la estructura de los capítulos cambia el sentido, si las herramientas para interpretar son distintas y si hasta el final de la historia es otro, ¿estamos hablando realmente de la misma historia? Es increíble cómo un detalle gramatical minúsculo al principio de todo puede acabar generando dos universos espirituales tan ricos, tan complejos y a la vez tan distintos. Una cuestión, desde luego, que da para pensar.